Ok, empezamos entonces nuestra sesión del día de hoy. Deben estar viendo entonces en el cronograma del curso. Voy a hablar sobre las instrucciones, las actividades que van a empezar a desarrollar a partir de la próxima semana. Voy a intentar no demorarme tanto en esas instrucciones para poder hablar sobre las inconsistencias que se están enviando en las evidencias de Learning Activity 1. A partir del 8 de abril, ustedes van a empezar a trabajar en Learning Activity 3. En este momento estamos trabajando en Learning Activity 2. Dicho de otra manera, hasta el día de ayer trabajamos en Learning Activity 1. El Learning Activity 2 empieza el día de hoy y lo trabajamos hasta el 7 de abril. Nuevamente son fechas informativas, no quiere decir que ustedes tengan que enviarlas hasta esa fecha. Se les recomienda como para que tengan esa retroalimentación. Y el Learning Activity 3 empezará a partir del 8 de abril. Esto quiere decir que en el Learning Activity 3 vamos a trabajar en materia multimedia. My First Job, la evidencia There Seems to Be a Problem With, la actividad interactiva At the Ice Cream Shop y la evidencia How Can I Help You. Entonces, voy a parar de compartir aquí. Voy a hablar sobre la evidencia There Seems to Be a Problem With. There seems to be a problem with, if I can help, if I can find it. Oh, there you go. La evidencia There Seems to Be a Problem With, ustedes prácticamente van a tener el rol de instructor. Ustedes van a revisar estas oraciones y van a decir que está incorrecto en la misma. Van a tener en cuenta la estructura vista de materia multimedia, que es las preguntas directas o indirectas. Y van a corregir, van a señalar que está incorrecto en la oración y al lado de la oración van a escribir cómo corregirla. Si la oración tiene alguna inconsistencia, tienen que corregirla. Van a hacer esto por todas las oraciones. Este es un diálogo. Y nuevamente van a señalar que está incorrecto en la oración y luego van a decir que es la oración correcta o cómo corregir esa inconsistencia o ese error. Van a guardar la evidencia y van a enviarlo a través de la plataforma. Nuevamente, voy a señalar aquí, voy a subir. Aquí les dice exactamente cuántos errores hay. Y aquí les dice, keep in mind the question structure. So, eso es lo que se va a evaluar. ¿Ok? Las preguntas directas o indirectas. Tengamos esto en cuenta. Esa es la estructura, perdón, la instrucción de la evidencia there seems to be a problem with. Luego, tengo la evidencia how can I help you? Vamos a compartir how can I help you? Y aquí tengo las instrucciones. Entonces, leo las instrucciones. Select an electronic device and explain the possible technical problems any user can face. Fill in the format. Then write a paragraph of at least 5 sentences, no more than 10 sentences, in which you show the problem and explain its solution. There's an example in blue. Technological device, cell phone. Identify the problem, data storage. Express the problem in a tag question. Data storage can be a nightmare, can it? Describe the solution. Delete information you do not use, for example, audio notes or photos you are not going to use later. Paragraph. Data storage in cell phones can be difficult, can't it? I think phones can be tricky, especially if they are smartphones and you use a lot of apps. For instance, WhatsApp uses a lot of storage that you have to delete every time the storage is full. You will have to delete audio and image files that you will not use later on. I think that sometimes that can be a lot of work. Entonces, en la primera parte de la evidencia, ustedes van a ubicar, van a identificar, van a escoger un aparato tecnológico y van a describir los problemas que usted crea que tenga ese aparato tecnológico. Va a expresar ese problema con una estructura llamada tag questions. Okay.
Where is it? I just saw it. Tag question. Esa es la estructura que vamos a evaluar aquí. Y luego van a escribir la solución. En la segunda parte ustedes van a escribir un párrafo describiendo ese problema y cómo solucionar. Es decir, en el cuadro, en la parte superior ustedes van a identificar el problema y la solución. Y en la segunda parte del párrafo ustedes van a hacer una narrativa, van a escribir un párrafo completo con oraciones completas, recordemos la puntuación, y el uso de la expresión o de la estructura tag questions, y van a describir la solución. Esto lo van a escribir, tengan en cuenta el número de oraciones para su evidencia, por favor, y escriben la evidencia, lo guardan en su computador y lo envían a través de la plataforma. Esa es la estructura o las instrucciones de la evidencia. How can I help you? Voy a parar de compartir aquí. Tengamos en cuenta, antes de que pare de compartir, tengamos en cuenta la estructura de evaluar tag questions y la narrativa que ustedes hacen en esos párrafos, ¿ok? En ese párrafo. Paro de compartir aquí y voy a preguntar en sesión. ¿Tenemos alguna pregunta? John Andrés tiene una pregunta, espérame. Cuéntame. Oh my gosh. ¿Qué pasó? John, pues, ok. Teacher, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí. Muchas gracias, buenas tardes. No te alcancé a saludar ahorita que abrió el micrófono y a Miguel que nos acompaña. La pregunta es sobre el ejemplo que acabas de mostrar, bueno, el ejercicio más bien que acabas de mostrar. Son 5 problemas, es decir que la explicación de por lo menos 5 oraciones y máximo 10 es una por cada problema. Sí, o sea, sería lo más lógico desarrollarlo de esa manera. Sin embargo, yo les doy a ustedes libertad de escoger cómo presentar la información. ¿Ok? Lo que a mí me interesa es que, voy a ponerlo aquí nuevamente. How can I help you? Lo que a mí me interesa es que ustedes identifiquen ese problema con un tag question, ¿cierto? Y que cuando estén haciendo el párrafo, incluyan ese tag question. Entonces yo, por ejemplo, aquí en este párrafo se les da a ustedes una descripción narrativa de ese problema y esa solución. Pero ustedes no necesariamente tienen que escribir así de largo en el párrafo. Si ustedes escriben los 5 problemas, no es necesario que escriban los 5 problemas, y esa es la pregunta que me haces. No es necesario que escriban los 5 problemas, mínimo 1, y hacen su párrafo. Si escriben más, entonces tienen que tener en cuenta el número de oraciones que van a enviar, ¿ok? Pero tampoco es necesario que, por ejemplo, si tienen un solo problema, tampoco es necesario que escriban las 10 oraciones, mínimo 5. ¿Queda más claro? Ok, teacher, sí señora, más claro, Listo. gracias. Listo. Esas son las instrucciones de How Can I Help You. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, voy a volver a copiar el link que tenía copiado, creo que lo borré. Les voy a enviar en el chat, antes de iniciar esta segunda parte de la sesión, los voy a enviar en el chat un link a una página de British Council que les muestra cómo utilizar la puntuación. Te envío este link para que ustedes lo copien, lo peguen y lo tengan listo en su computador. No quiere decir que lo estén estudiando en este momento. No voy a tratar la puntuación en esta sesión.
Pero sí me he dado cuenta en la mayoría de las evidencias es que no tenemos claro el uso del punto y el uso de la coma. Las oraciones completas deben tener un punto. La coma se utiliza dentro de una oración para añadir información que corresponda al tema de la oración. Voy a hacer el ejemplo. My brother is taller than I am. Mi hermano es más alto que yo. Punto, es una oración completa. My brother is taller than I am. Pero si yo digo, my brother is taller than I am, coma. He usually can see over my head. Esa segunda cláusula es una información que añade, una oración que añade información, perdón. Una cláusula que añade información a lo que se dijo en la primera parte de la oración. Y por eso utilizo una coma. Ubico un punto final de la misma. Las oraciones, la mayoría de las veces en inglés, son cortas. O sea, no se extienden tanto como en el español. En español yo he visto hasta párrafos completos, solamente con comas, y esa es una sola oración. Y esto no es lo que se utiliza en inglés. En inglés utilizamos oraciones completas, punto. La coma solo para añadir información a la oración. Y también se utiliza la coma para enumerar cosas dentro de la oración. Aquí les envío el link para que lo revisen muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo reviso las instrucciones veo que no están manejando los puntos correctamente y me pierdo en lo que dicen. Me pierdo en lo que están diciendo las oraciones. No sé a qué se están refiriendo. Se están refiriendo, empiezan hablando sobre ella o sobre él o sobre eso y en la segunda cláusula que está separada por una coma nada más, me empiezan a hablar de otras cosas. No entiendo a qué se refieren. ¿Eso es una oración nueva o esto es la misma oración? ¿Ok? Entonces quiero que tengan muy en claro el uso de la puntuación. Y por eso lo envío. Esto se vio en niveles anteriores y por eso no lo voy a tratar en la sesión, pero sí les estoy enviando el recurso para que lo tengan pendiente. Ahora voy a mostrar, if I have it open, let me close, déjame cerrar ciertas cosas porque definitivamente me puedo perder así. Entonces, esta. Voy a compartir aquí y solo estoy sacando 5 frases de varias de las evidencias que me han enviado porque creo que va a ser suficiente como para tratar este tema. Estas oraciones son de las evidencias de la Learning Activity 1 que trabajaron la voz pasiva. ¿Ok? Muy bien. Voy a tratar esas oraciones. Yo las voy a tratar. Voy a decir qué es la inconsistencia, voy a decir cómo corregirlo. Y en las próximas sesiones los invito a venir con errores que tengan, o perdón, con oraciones que tengan dudas, o con oraciones que ustedes crean que tengan errores, también lo podemos tratar en la sesión. A menos que también se hayan venido a esta sesión y tienen oraciones que podemos trabajar, también lo podemos hacer. Voy entonces a empezar por la primera frase. Espero puedan ver en pantalla entonces el tema. Actually, there we go. Esta primera frase habla sobre una muñeca. Esta persona está hablando sobre uno de sus objetos más preciados. ¿Ok? Entonces tenemos, I loved that doll. I loved that doll. Was very pretty. She had brown hair, blue eyes, her cheeks and mouth were pink. Ok. Entonces yo leí toda la frase para entender muy bien a qué se refiere. I loved that doll. Was very pretty. She had brown hair, blue eyes, her cheeks and mouth were pink. Aquí me está utilizando el pronombre she. Pero se está refiriendo a una muñeca. Muñeca generalmente sería el pronombre personal it. Pero
la persona lo está animando, está dándole una personalidad o una persona a esa muñeca, porque está utilizando el she, luego me utiliza el her. Entonces entiendo que es ese proceso de animar, de darle vida a esa muñeca. Pero was no me tiene ningún pronombre personal. Ningún pronombre personal. Por favor, entendamos esta parte. En inglés siempre se sabe de quién se está hablando. Si esta oración fuese solamente hasta aquí, I love that doll was very pretty. I love that doll was very pretty. Y ahí estuviera un punto. Yo no sé si se está refiriendo a la muñeca o a ella, porque aquí me está hablando de I love that doll. Y entonces en la segunda parte, en la cláusula que sigue, en la oración no me es claro de quién se está hablando. Y en inglés siempre se sabe de quién se está hablando en las oraciones. Entonces, tengo que utilizar un pronombre personal o un sujeto. Puedo decir, that doll was very pretty. O puedo decir, ya que me utilizó el she y el her, puedo utilizar, she was very pretty. ¿Ok? Este es un error básico que tenemos que revisar y se cometió varias veces en diferentes evidencias. Tenemos que utilizar las oraciones con un sujeto o alguien que cometa o haga la acción en oración. ¿Ok? Muy bien. Ese error es bastante básico. Seguimos a la segunda frase. When I was in Barranquilla, it was given by her. Since then, it has been taken on all my walks. En esta oración están hablando sobre un objeto preciado. Creo que era una mochila o algo por el estilo. Entonces, la primera parte de la oración dice, when I was in Barranquilla, it was given by her. Aquí es una... disculpen, quiero hacer una corrección en la oración anterior. Hace falta una conjunción. Voy a ponerlo aquí. And her cheeks and mouth were very pretty. Ok, esto es para indicar que la oración, primero que estamos hablando de una lista. Pretty, hair, eyes, y luego vamos a decir cheeks and mouth, ok. Entonces es una lista y tenemos que terminarla. Vamos a usar una conjunción, and, ok. Esa es la primera oración. Sigo con la segunda oración. When I was in Barranquilla, it was given by her. Esta oración es un intento de hacer una voz pasiva. Y es correcto decir it was given by her si tenemos claro quién recibe la acción. Ok. Y en esta oración están hablando de me lo dieron. Me lo dieron. Me lo dieron. Ok. Me lo dieron. A mí. Y esta expresión no me está siendo claro quién está recibiendo la acción. Ok. It was given. Why does this? To me by her. Ok. En esta oración es parte de una frase donde se habla de una hermana o algo por el estilo. Entonces me están diciendo, when I was in Barranquilla, it was given to me by her. También puedo decir, esta frase, pues, este pronombre puedo utilizar directamente el nombre del objeto. The backpack, the bag, cualquiera fuera que fuese el objeto. The bracelet, the glasses, the shirt, the pants, whatever it was, you can use it there. I will also say, también diré, que esta frase puedo ubicarla después para que tenga un poco más de fluir la oración. Entonces puede ser, si yo utilizo, por ejemplo, the backpack was given to me by her, or puedo decir, it was given to me by her, y puedo decir aquí, when I was in Barranquilla. ¿Ok? ¿Por qué? Tiene un poco más de fluir, es decir, no corta la frase anterior,
sino que hila la frase anterior con lo que se está diciendo en esta oración. Si en la frase anterior me está hablando de la mochila, ¿no? Como les dije hace un momento. Entonces, la frase que sigue directamente se relaciona a la frase anterior. ¿Ok? Especialmente si voy a usar ese pronombre it. It was given to me by her when I was in Barranquilla. Fluye un poco más la frase. Since then, it has been taken on all my walks. Este es un intento de voz pasiva, pero realmente veo en la mayoría de las oraciones una confusión entre voz pasiva y el presente perfecto. Presente perfecto es presente perfecto, voz pasiva es voz pasiva, son dos cosas diferentes. Especialmente en esta oración, en estas evidencias, se está trabajando la voz pasiva para el presente simple y el pasado. Entonces realmente no concuerda tener el uso del presente perfecto y decir que es voz pasiva, ¿ok? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Aquí me dice, it has been taken on all my walks. Voy a señalar. Y aquí yo puedo decir esto. Voy a escribirlo y luego voy a hablar sobre esto. La oración sería, I have taken it with me on all my walks. Esa sería la voz activa de esa oración. ¿Por qué digo que es un intento de la voz pasiva? Porque nuevamente como la oración anterior no se tiene claro quién recibe la acción. ¿Ok? O qué se está haciendo en ese momento. Dice, it has been taken on all my walks. It has been taken on all my walks, pero realmente no se dice se toma en mis caminatas. Se toma en mis caminatas, es la traducción en español. Se ha llevado en todas mis caminatas. Realmente hay que tener en cuenta quién está haciendo la acción. Entonces, it has been taken, si fuese a hacer la oración en voz pasiva, podría utilizar algo parecido a lo que se está haciendo en la oración que me envía el aprendiz, pero tengo que tener en cuenta esta expresión. Okay. Esta expresión me indica quién recibió la acción o quién está haciendo la acción en ese sentido del contexto de la oración. Entonces podría ser, it has been taken with me on all my walks. Es importante tener en cuenta esa expresión. Por lo tanto, les quiero sugerir lo siguiente. En esas expresiones o en esas oraciones donde ustedes tienen dudas de la voz pasiva, intentemos trabajar la voz activa primero. Trabajemos la voz pasiva, la voz activa primero. Y cuando ya tengamos la voz activa, identifiquemos cuál es el objeto de esa oración. Y así podemos utilizar la voz pasiva correctamente. Porque ya tendremos ubicado el objeto. Yo voy a hacer un ejemplo de esto en un momento. En la tercera oración dice, esa oración fue un poquito chistosa porque me dejó un tiempo pensando sobre el contexto y la oración como tal. Of limestone and bricks was built the Great Wall of China. Entonces, lo primero es, esto es un nombre propio y los nombres propios deben tener una mayúscula inicial. Por favor, tengamos esto en cuenta. Entonces, China. ¿Ok? Los nombres propios deben llevar la mayúscula inicial. Lo mismo es esto. Debe llevar una mayúscula inicial. The Great Wall of China. ¿Ok? Lo segundo es, vamos a hacer ese ejercicio de la voz activa. Y la voz activa nos indica que hay un sujeto o alguien haciendo la acción. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí el nombre de cualquier
Sujeto. Someone built the Great Wall of China out of limestone and bricks. Esa sería la voz activa. La voz activa nuevamente me sugiere que alguien está haciendo la acción. El objeto de la oración, cuando yo tengo la voz activa, ya yo puedo identificar cuál es el objeto de la oración. Vamos a decir, someone built. Someone built quiere decir que este es el sujeto de la oración, es el que está haciendo la acción. El built es el verbo. Muy bien. Y the Great Wall of China, es el objeto porque está recibiendo la acción. Ok, entonces voy a poner en otro colorcito. The Great Wall of China es el objeto. Ok. Este es el objeto. Out of limestone and bricks es el complemento. Ok, si ese es el objeto, entonces yo voy a empezar por el objeto. The Great Wall of China. Voy a hacer mi voz pasiva y empiezo por el objeto. The Great Wall of China. Ok. La voz pasiva me dice que empezamos por el objeto y luego utilizamos el verbo en pasado participio. Ah, ya yo identifiqué el verbo. El verbo era este. Voy a ponerlo en otro colorcito. Built. The Great Wall of China. Built. ¿Y cuál será el pasado participio de built? Yo tengo dos opciones. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Ustedes pueden, eso realmente, como les dije en la sesión anterior, ustedes van a aprender el uso de los verbos en diferente, o sea, con la práctica. ¿Ok? Ok, aquí está. Voy a compartir. No sé si lo estoy compartiendo. No lo estoy compartiendo. Voy a compartir. Aquí, voy a escribir lo siguiente. Passive voice of built. Ese es el verbo, ¿no? Que acabé de identificar. Built. Built. Oh, built está en simple, pasado simple. Built. Built. Passive voice. Was built. Oh, ok. El pasado participio de built es was built. Perfecto. Entonces voy a parar aquí. Voy a compartir nuevamente mi archivito. Ay, ¿qué pasó? Ok. Built. The Great Wall of China. Okay. Was built. Okay. Perfecto. Was built. Okay. Tengo aquí mi complemento. Out of limestone and bricks. Ok, vamos a ponerle entonces el complemento. Out of limestone and bricks. Perfecto. Y voy a hacer algo que creo que es lo que más nos confunde en ese tema de la voz pasiva. Como se dan cuenta, nos quedó este someone por fuera, ¿no? Pero la voz pasiva también me indica que yo puedo utilizar ese someone, ese sujeto lo puedo utilizar en la oración. Yo puedo decir by someone. ¿Ok? Entonces utilicé ese sujeto y lo voy a poner así. ¿Por qué les digo esto? Creo que lo que les está confundiendo es cuando tienen la voz activa, como esta, y tienen que cambiar el orden de las partes de la oración para hacerlo en voz pasiva, es un poco confuso saber que de pronto no estoy utilizando ese sujeto, pero si lo utilizo, ya sé que todas las partes de la oración las voy a utilizar, solo que las voy a utilizar en diferente orden y voy a cambiar el verbo al pasado participio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me escriben la oración, the Great Wall of China was built out of limestone
in bricks también es aceptable. También es aceptable. Es decir, en esa oración, cuando ustedes la convierten en voz pasiva, en ese tipo de oraciones también es aceptable no tener ese sujeto. ¿Por qué? Porque la oración me está iniciando con el objeto. Y el lector ya entiende que se está refiriendo a esto. Este va a ser ahora quien tiene el spotlight, el momento para brillar en la oración es en este momento, es esta parte de Great Wall of China. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan confusión o no tener claro cómo convertir la oración, empiecen por trabajar la oración en voz activa. Cuando ya tengan la voz activa, ubiquen cuál es el objeto y empiecen por ese objeto, así como yo empecé en esta oración. ¿Ok? Voy a hacer entonces la siguiente oración para que quede un poco más claro. La cuarta oración dice, to protect a Chinese empire from invaders was built the Great Wall. Lo primero es que esta preposición es incorrecta. ¿Ok? Esta preposición es incorrecta, tenemos que utilizar la preposición correcta. Y en este caso no es una preposición, es un artículo. The. Estoy hablando del how do you say empire in Spanish? ¿Del reino? Imperio. Imperio, okay. Imperio, muy bien. So you have to protect the Chinese empire from invaders was built the Great Wall. Vamos a hacer la voz activa. Vamos a empezar por la voz activa. ¿Alguien me puede decir qué creen ustedes que es la voz activa de esa oración que intentan decir aquí? Los chinos, the Chinese. Come on, keep on. The Chinese Empire, en este caso, como yo lo entiendo. Okay. O sea, ¿quién hizo porque ahí es quién hizo la acción. Y la acción es construir la Gran Muralla. Sí. ¿Quién la construyó? El Imperio Chino, según la oración. Sí. Entonces, ¿cómo sería la oración en voz activa? Yo voy a escribirlo aquí, lo que tú me dices. Sería the Chinese Empire built the Great Wall to protect para protegerse ellos mismos, to protect them themselves, okay, from invaders. Okay, from invaders. Great, awesome. So we have the Chinese Empire built the Great Wall to protect themselves from invaders. Si me permite hacerle un poquito de corrección en la sintaxis, en la lógica de la oración, no es el imperio que creó la muralla, es el líder del imperio, ¿sí? Es el que hizo el que mandó a crear la muralla. Entonces, otra opción para esa voz activa puede trabajar con lo que acabas de decir, ¿no? Pero otra opción podría decir, the leader of the Chinese Empire built the Great Wall to protect it, ¿no? It sería the empire, podemos decir, to protect the empire from invaders. Sería otra opción, ¿ok? Esta sería como un poquito más contextual a lo que se dice en la oración y a lo que pasó en la historia. Es el líder de ese imperio que mandó a crear la muralla china. Y si queremos ser un poco más correctos, ¿no? Fue el líder que hizo la muralla, él mandó a crear la muralla, es decir, que utilizó muchos campesinos, utilizó mucha gente, que mucha gente murió y todo el tema en crear la muralla. Entonces, bueno, eso ya sería como el contexto histórico de
el objeto que estamos hablando, pero realmente voy a trabajar con la primera oración para que nos sea un poco más fácil. Entonces tenemos, the Chinese Empire built the Great Wall to protect themselves from invaders. The Chinese Empire built the Great Wall to protect themselves from invaders. ¿Cuál sería el objeto? The wall. The wall. The great wall. The Great The Wall. great wall. Okay. The Great Wall sería el objeto. Entonces yo voy a empezar mi voz pasiva por el objeto. The Great Wall. Perfecto. Y voy a poner aquí. The Great Wall. Y aquí. Entonces, muy bien. The Great Wall. La voz pasiva me dice que entonces después del objeto vamos a utilizar el verbo en pasado participio. ¿Cuál sería el pasado participio del verbo que acabamos de utilizar? Was built. Lo acabamos de ver en otro ejemplo, en la oración 3. Was built. Was built. Tenemos el verbo. Was built sería were built si fuera en plural, ¿no? Correcto. Si estuviéramos hablando de plural, es correcto. Entonces tenemos la oración. The Chinese Empire built the Great Wall. Aquí yo tengo el verbo built to protect themselves from invaders. Muy bien. The Great Wall was built. Yo en la oración anterior utilicé un complemento después de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el complemento de esta oración? To protect themselves from invaders. Okay. No. Bueno, sí, el complemento sin decir todavía el sujeto. Muy bien. Entonces aquí tenemos to protect themselves from invaders. Y este es el verbecito. Y aquí lo pongo. Voy a copiarlo y pegarlo más bien, más facilito. Perfecto. To protect themselves from invaders. Para mí, esta oración podría acabar aquí, como les dije en el ejemplo anterior. Está bien. The Great Wall was built to protect themselves from invaders. Pero, en la lógica de la oración, cuando me dicen to protect themselves from invaders, yo utilizo themselves. Y themselves es un pronombre reflectivo, o sea, eso refleja sobre uno mismo. ¿Ok? Si ustedes me entregan la oración, the Great Wall was built to protect themselves from invaders, gramaticalmente es correcto, sí, pero themselves no me deja claro a quién se está refiriendo. ¿Cierto? A ustedes les queda claro cuando si yo les entrego la oración solamente, the Great Wall was built to protect themselves from invaders. Solamente esa oración, ¿les queda claro quién es themselves? No, señora, ahí sería bueno complementar la oración con el objeto, con el sujeto. Correcto. Entonces, una forma de corregirlo sería, en lugar de utilizar themselves, podríamos utilizar directamente el sujeto. ¿Qué color utilicé yo aquí? Podría utilizar directamente el sujeto. The Chinese Empire from invaders. Entonces la oración sería, the Great Wall was built to protect the Chinese Empire from invaders. Sería una muy buena oración en el sentido de que utiliza la voz pasiva, me utiliza el objeto directamente, el verbo correcto, el complemento. Está muy bien. Otra forma de decirlo podría ser permítame, the Great Wall was built to protect. Podríamos utilizar solamente la expresión the Empire, ¿okay? En lugar de the Chinese Empire, porque también, o sea, the Great Wall, en este momento es lo que estamos hablando. Entonces, the Great Wall me hace referencia a la muralla china. Entonces, yo podría entender como lectora que se está refiriendo a esa muralla. Sería otra forma de utilizarlo.
No quedaría bien, realmente, si yo dijera the Great Wall was built to protect Chinese empire from invaders by, sorry, vamos a poner themselves, by the Chinese empire. Aquí realmente no me queda claro. No me queda claro. Ahora, si yo quiero utilizar el themselves como está, ¿cierto? Así como está el del themselves en la oración anterior, yo podría utilizar la opción esta. The Great Wall was built by the Chinese Empire to protect themselves from invaders. Ahora, esta oración sí me queda claro. Porque, bueno, estoy utilizando el sujeto, pero lo estoy mencionando antes de decir themselves. Entonces, cuando yo estoy leyendo la oración, entiendo que este reflexivo, este pronombre reflexivo hace referencia a ese sujeto de la oración. Es decir, cuando yo estoy escribiendo, yo tengo que tener en cuenta cómo se recibe lo que yo estoy escribiendo. Es el lector cómo lo recibe. Entonces, cuando el lector recibe esa oración, dice, es que ya sé a quién se refiere en la oración, porque me queda claro desde antes que mencionen la palabra themselves. ¿Ok? Entonces, esta es incorrecta. Voy a quitar. Y esta es otra forma de decir la voz pasiva y utilizar esa partícula by, que usualmente se utiliza en la voz pasiva, que lo utilizan mucho, también lo podemos utilizar de esa forma. ¿Okay? Entonces, miren cómo podemos partir de la voz activa hacia la voz pasiva, identificando en la voz activa qué es cada parte de la oración. Cuando ya lo utilicemos en la voz pasiva, pues eso es cambiar el orden de las palabras y tener en cuenta el verbo como un cambio. Se dan cuenta que en cualquiera de los ejemplos que les doy para la voz pasiva, siempre empezamos con el objeto. Último. Three big doors had the Great Wall. ¿Qué creen ustedes que sea la voz activa de esa oración que me quieren decir? Creo que me están tratando de decir que la muralla tiene 3 puertas grandes. Entonces, ¿cómo sería la voz activa ahí? ¿Qué piensan ustedes? Lo que ocurre es que parece una traducción literal del español, que en español diríamos 3 grandes puertas tenía la muralla, la gran muralla. Bueno, en español diríamos la gran muralla tenía Sí, 3 grandes puertas. exacto. Cuando lo digo así en ese orden, suena muy poético en español, ¿no? Tres grandes puertas tenía la gran muralla. Pero pues obviamente en español eso se admite como licencia poética, porque el orden realmente sería la gran muralla tenía 3 grandes puertas, o 3 Correcto. puertas grandes. Correct. So let's start with the first error in that sentence. Hay un error gramatical en esa oración. Recordemos que tenemos que hablar sobre el contexto, ¿no? ¿La muralla china todavía existe? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál sería el error primero en esa oración? El tiempo, El ya que tiempo de la ya oración. que está en pasado y si existe, pues debería ser en presente. Correcto. Entonces aquí eh, voy a escribir has mientras tanto. Three big doors has the Great Wall. Me sonrío un poco porque creo que hay un personaje en una de estas
um, series de televisión, no sé si era Star Wars o Star Trek, que había un personaje que hablaba de esta forma, ¿no? Primero utilizaba los objetos y luego hablaba de los objetos, en fin. Pero hablemos entonces en este momento de cuál sería la voz activa en esta oración. ¿Qué quieren decir? ¿Cuál sería la voz activa? La voz activa sería the Great Wall has three big doors. Perfecto. Entonces voy a escribir aquí. The Great Wall. Y recordemos los nombres propios, ¿no? Van con mayúscula inicial. Aquí escribo todo en mayúscula como para que se diferencie en lo que estoy escribiendo. The Great Wall has three big doors. Okay. Okay. ¿Cuál sería el objeto en esta oración? Three big doors. Three big doors. Sí, yo estoy de acuerdo. I agree. Three big doors. So the passive voice says that you have to start with the object. So three big doors. Sí, lo que ocurre, teacher, bueno, no sé, es que no queda tan claro porque cuando uno habla de voz activa y voz pasiva, uno lo enfoca mucho a acciones y pues pareciera, siento yo, me puedo equivocar, me corriges, porfa. No, El tranquilo. verbo tener has no parece una acción como tal, Sí, y no es una, no es como se trata como de algo que uno hace o que alguien hace. Entonces ahí es donde empieza uno como también a sí. perderse, aunque igual se podría poner, ¿no? Pero pues le parece, suena raro, ¿sí? Suena raro, ¿cierto? Sí, sí, justamente por eso. Sí, O sea, no es lo mismo decir que corro, juego, salto, veo, a decir que tengo, sí. poseo, ¿sí? O Ujú. sea, tengo los ojos cafés, ¿sí? Tengo eso no es una acción. De pronto es ahí Sí, donde empieza a verse como raro eso. Y no sería sí. tan, tan obvio de pronto la construcción, pero sería sí, algo así como three big doors. No, perdí que. Ahí yo me perdí. No te Porque preocupes, la estructura es un verbo auxiliar. no te preocupes. Mira, te lo voy a resolver súper rápido. Recordemos que la voz pasiva va a utilizar el verbo participio. Pasado participio, ¿cierto? Entonces, no te compliques con el cómo suena. Preocúpate con utilizar el pasado participio, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, voy a parar de compartir aquí y te voy a te voy a mostrar súper rápido en internet cómo se ve. Where is it? Oh, there we go. Entonces yo escribo en Google pasado participio de have. Me aparece en el primer recurso, conjugate verb. Yo utilicé el verbo has, right? Has. Ese es el verbo que utilicé, has. The Great Wall has three big doors. Ajá. Entonces, cuando yo vengo aquí a mirar cómo me conjuga el verbo, estoy hablando de it, porque es una muralla, no es una persona como tal, es un it, ¿cierto? Es una muralla, es un objeto, algo físico, ¿no? It. Y utilizo el has. El pasado participio de has va a ser has had. ¿Ok? Ok. Entonces voy a volver nuevamente acá a nuestra página en Word. Entonces cuando yo vengo aquí, yo digo, el objeto, ya lo puse, es el primero. Aquí está, ya lo tengo listo. Yo identifiqué en mi oración en voz activa que este es el verbo, ¿cierto? Has. Pero yo tengo que utilizarlo en pasado participio. Ok. Y acabé de identificar en mi búsqueda en Google rapidita, me dice el verbo participio de has es has had.
Ahora sí, Ok. ahora sí. Es que de pronto los ejemplos siempre uno usa el verbo to be. Sí, 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 To sí. be, entonces ahí es donde no, Sí, was sí. had, was had, no, suena rarísimo. Te entiendo, te entiendo. Sí. Entonces aquí dice, three big doors has had. Mm. Y lo que me queda en la oración es realmente el sujeto, ¿cierto? Entonces, pues tengo que utilizar el sujeto aquí, ¿no? Eh, perfecto. Entonces aquí voy a poner, three big doors has had. Oh, sorry. The Great Wall. Sí, estoy bien. Great. Tienes razón en el sentido de que esta oración suena súper raro. No sé, no sé, no es un lenguaje normal, ¿no? Es algo que realmente no se da cotidianamente. Pero en este momento, en este caso, si la gramática es correcta y si la sintaxis o la lógica de la oración es correcta, la oración pasa por voz pasiva. ¿Ok? Y este tipo de recursos, como esta oración, se da más que todo en obras literarias como la poesía, como los cuentos, esos cuentos antiguos, ¿no? Como Hansel and Gretel, um, the Snow White and all of that. Ese tipo de cuentos del inglés antiguo se utilizaba mucho ese tipo de recursos literarios, es como este tipo de oraciones. Three big doors has had the great wall. ¿Sabes qué? ¿En qué cuento suena una oración muy parecida? En la de los tres cerditos. The three little pigs. Se utiliza este tipo de oraciones. También en el cuento de Ricitos de Oro. Se utiliza también ese tipo de oraciones. Cuando dice la cama de los osos le quedaba ricitos, bueno, en fin, eso podría no ser investigable ya en su tiempo libre. Pero también se utilizaba mucho ese tipo de oraciones. ¿Cuál es mi sugerencia? Mantengámonos en este momento con el uso de la estructura que se está dando, con la fórmula que se nos está dando. La forma de utilizar esa fórmula de una manera más práctica mientras le cogemos, como decimos en español, mientras le cogemos cancha a, sería primero utilizar la voz activa y luego convertir la oración, cambiando el orden de las palabras, utilizando el pasado participio. Si ustedes se encuentran con una oración como esta, The Great Wall has three big doors, y no saben cómo convertirla, tienen dos recursos. Pueden preguntarme o pueden dejar esta oración como voz activa y seguir con sus otras oraciones y hacer ese cambio en las otras oraciones. Si les queda la duda de, ay, instructora, la verdad, esa oración activa me quedó así, pero realmente yo creería que la voz pasiva podría ser esta. ¿Es correcto? No la voy a presentar en evidencia porque realmente no sé si es verdad o si es así, es correcto, no es correcto. No quiero como que no aprobar la evidencia, pero quiero que me saque la duda. Claro que sí. La oración es correcta, es por esto y por esto. La oración es incorrecta por esto y por esto. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta si usted iniciando, no iniciando, sino que estamos aprendiendo el idioma, es un proceso de aprendizaje. Entonces, tiene dudas acerca de una oración, dice, pues una evidencia me está calificando, quiero enviar en la evidencia realmente lo que yo estoy seguro que sí va a ser positivo, pero realmente tengo una duda, voy a preguntarle a la instructora, claro que sí. ¿Ok? La fórmula es la misma, objeto, pasado participio, y el complemento o sonido de la oración. Esto es lo mismo para todas las oraciones. Que suene raro, sí, puede ser. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda? Sí, teacher. Sí, también. Bueno, primero que todo, pues pedir excusas por lo que vimos en esta segunda parte. Creo que tengo varios errores en mi ejercicio que, entre otras cosas, entregué anoche porque Mm, estaba atrasado.
Seguramente no has visto mi ejercicio todavía porque lo entregué Seguramente no. ayer. Entonces, si no, aquí estarían seguramente transcritos mis errores. Pero bueno, como tú dices, estamos aprendiendo. Claro que sí. Entonces, y también sobre la redacción. La primera pregunta que tengo es sobre la puntuación. Ujú. No mencionaste el punto y coma. ¿Quiere decir que en inglés se usa muy poco o nada, por lo que hemos visto? Porque a veces uno lo usa en español, pero sobre el punto y coma no dijiste. Entonces, Ujú. si algo nos puedes aclarar sobre el uso de punto y coma. En el link que les envié está el punto y coma. Debe estar. Déjame yo reviso nuevamente porque yo creo que sí lo vi. Ah, Uh, perfecto. oh, she has ok. Sí, ahí está el punto y coma. Ujú. El punto y coma. A ver, ¿cómo lo digo? El punto y coma es válido en inglés, obviamente, claro que sí. Eh, la forma más, mm, la forma en que más lo vas a ver en los escritos en inglés es, por ejemplo, cuando se dan listas, cuando se listan ciertas cosas en la oración. Eh, Usualmente se da por punto y coma, dependiendo de la forma en que la persona está escribiendo. Es que también en inglés se da un poco de libertad en el tema de qué es lo que quiere decir el escritor y cuál es su estilo de escritura. Um, a ver, una forma fácil de, no tan fácil, pero bueno, es de identificar el punto y coma o de utilizarlo, es cuando tienes dos oraciones, dos cláusulas que tienen que ver una con la otra, pero que no estás utilizando una conjunción como el and o el but o el before. Eh, entonces utilizas el punto y coma. Te puedo decir lo siguiente. Te voy a decir dos cosas. Uno, y esta oración va a ser un ejemplo de lo que se podría utilizar con punto y coma. Um, muchas personas en inglés, personas que leen en inglés o personas que académicos o personas o investigadores, personas que escriben en inglés, no prefieren utilizar el punto y coma. La mayoría realmente no sabe cómo utilizarlo. Esos son mis dos puntos que te iba a decir. El primero es, las personas que escriben en inglés prefieren no utilizar el punto y coma. La mayoría no sabe cómo utilizarlo. Entonces, ese sería un ejemplo de cuándo utilizar el punto y coma. Por ejemplo, y lo escribo, voy a escribir. ¿Será que lo escribo? Sí, voy a escribir. Uh, most people, most English writing people do not semicolons. Where's my colons? Most English writing people do not like to use semicolons. English writing people do not know how to use it properly. Cuando te digo que esto se hace las veces de una conjunción, podría yo decir aquí en lugar de esto, en lugar de punto y coma, podría decir because English writing people do not know how to use it properly. Or most English writing people do not know how to use it properly. Si utilizo la cláusula aquí, mira que hasta Word me lo menciona. Si yo utilizo la Hasta el cláusula, ya no puedo autocorrector. utilizar el semicolon. Me tengo que cambiarlo. Utilizo una coma. ¿Listo?
Entonces, es complicado porque muchas veces las personas, los que escriben en inglés, por ejemplo, lo que hacen es decir esto. Eh, pues yo hago 2 oraciones completas y listo. Yo pongo aquí, eh, quito este de aquí y hago 2 oraciones completas. English writing people do not like to use semicolons, punto. Luego digo, most of English writing people do not like how to use it properly. Ya. Eso es lo que hacen, ese es el recurso al que van. Porque el uso del punto y coma, semicolon, es un poquito complicado, se da un poquito más complicado en cuanto tú estás escribiendo. Entonces yo realmente a mis aprendices ni los juzgo, ni les solicito utilizar el punto y coma. Si usted utiliza el punto correctamente, yo llamo es una batalla ganada. Entonces, porque es que el punto en inglés difiere que en el español. Recordemos que en español utilizamos comas para añadir y añadir información a la oración, en lugar de, para añadir oraciones y oraciones a la primera oración, en lugar de utilizar el punto. Entonces, yo me enfoco más bien en el punto. No quiere decir que cuando usted utiliza el punto y coma no lo evalúe correctamente o si está incorrecto, pues no les digo. Pero mi enfoque para estos cursos es que utilicen el punto y la coma correctamente. Los dos signos de puntuación diferentes. Te ayuda un poco eso y si no, también está el recurso que acaba de enviar en el chat. Perfecto, teacher, muchas gracias. Tengo la última duda, espero que esa sea la última. Cuéntame. Es relacionado con el ejemplo que pusiste al principio, creo que fue la oración número 1 que estás proyectando ahí, acerca del auxiliar. Ahí está el verbo have. Al final, como lo escribiste correctamente, dice I have taken. Ahí está ¿Cuál es el número funcionando. de la oración? Es la 2, perdóname, sí, Ok, que creía que era bueno. la 1, pero no es la 2. Dice Okay. I have taken. Ahí tú aclaraste que ese es pasado, ¿cómo es ese tiempo? ¿Me recuerdas? A mí se me olvidó. Perfecto. Ese es Pasado. presente, pasado perfecto. Uh-huh. Entonces ahí tú dijiste que era erróneo y ese no es una voz pasiva porque ese es pasado perfecto. ¿Esta? Sí, I have taken. Sí, Uh-huh. ahí I have no taken. hay voz, no hay voz pasiva. No, I have taken it with me on all my walks. No es voz pasiva. No. Exacto. Y lo que uno se da cuenta es que el uso de la voz pasiva viene muy marcado por el uso del verbo to be. Si el verbo to be está en pasado perfecto, entonces ¿sí es voz pasiva o tampoco lo es? Quiero aclarar 2 puntos ahí. Y te pondría, perdóname, teacher, que te interrumpa. Te pongo el ejemplo y lo digo porque lo puse así en mi tarea, Dame el en ejemplo, mi exacto. Dame el evidencia. ejemplo. Yo escribí, I have been offered, para tratar de decir, se me ha ofrecido. I have been offered. Offered, ¿qué más sigue en la oración? Ya te digo, me escribí, I have been offered to buy a more modern device. Sorry for No, my pronunciation no es fine. A more because modern device. because I'm not a good Esa es English la oración, speaker. ¿correcto? Eh, Déjame vuelvo. I have been offered to buy a modern device. Sí, correcto, esa es la oración. Ok, perfecto. En ese caso yo bueno, la tengo en negrilla y la puse, yo la conté como voz pasiva, porque No, para no mí estaba el estamos verbo. pasivo. Ok, esa era la duda. No, No no es, estamos no es pasivos, voy a tampoco. explicar por qué. Perfecto. ¿Listo? Sí, señor. Ok. ¿Cuál es la fórmula de la voz pasiva? ¿Con qué empezamos en la voz pasiva? Acabamos de hacer todos esos ejercicios, ¿cierto? ¿Con qué empezamos en la voz pasiva? ¿Cuál es la fórmula? Empezamos con Con el objeto. muy bien, perfecto. Y ahí el objeto no soy yo porque alguien me ha ofrecido a mí. No, ¿No? Ok. no, no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero quiero hablar
sobre un coso que, un coso, sobre un tema que acabaste de mencionar, y es que la voz pasiva está vinculada más que todo con el verbo to be. No es correcto. La voz pasiva está vinculada con las oraciones activas, de voz activa. ¿Ok? La voz activa, lo acabamos de ver en el último ejercicio. La voz activa puede tener el tiempo que requiera y el objeto y el sujeto que requiera. No es realmente vinculado con la voz, con el verbo to be. Ahora, para este nivel, sí se les presenta el verbo to be porque es lo más sencillo para convertir. Como se dieron cuenta en la última oración, aunque fuese tan cortita, mire que tuvimos que investigar cuál fue el pasado participio del verbo. Porque se puede confundir uno, y esto es normal. Nuevamente, el uso de los verbos y cómo conjugan en la práctica es lo único que se puede adquirir. ¿Ok? Por ese lado quiero tratar esto. Vamos entonces a hablar de la oración. I have been offered to buy a more modern device. I, no, en este caso no puede ser el objeto porque está, primero que todo, es quien está haciendo la oración. ¿Cómo sé que es el que está haciendo la acción? ¿Y cómo sé que está haciendo la acción? Porque tengo el verbo directamente linkeado a ese sujeto. Have. I have. Está conjugado y todo para esa persona. Por eso puedo decir que ese no es el objeto de la oración. Entonces voy a investigar la oración y voy a mirar a ver cuál es el objeto. I have been offered to buy a more modern device. Yo voy a decir que este es el objeto. A more modern device. Ese sería el objeto. Aquí voy a empezar por este objeto. A more modern device. Por eso les digo que investigando la oración es que tenemos que, primero utilizamos la oración en voz pasiva, en voz activa, perdón. Voz activa, miremos la oración en voz activa y identifiquemos en la voz activa cuál es el objeto. A more modern device es el que está recibiendo la acción en esa oración. Entonces, ese es el objeto. La está recibiendo. Ese es el objeto y voy a empezar por esa oración. Ok, perfecto. Luego tengo un verbo, ¿cierto? Tengo voy a poner esto aquí, to buy. ¿Cómo se fue? ¿Qué color tenía yo de este? ¿Qué color tenía yo? Ah, to buy. Voy a decir que este va a ser el complemento. ¿Por qué? Porque el verbo de la oración no va a ser to buy. Tenemos acá un verbo compuesto. I have been offered. Have been offered. ¿Ok? Entonces, este va a ser la expresión verbal. Este va a ser el verbo en forma de expresión que voy a utilizar en mi oración. Y la fórmula de la voz pasiva me dice que tengo que utilizar el pasado participio. Entonces yo voy a poner el pasado participio de esto es has been. Ok. Voy a utilizar el mismo color. Y luego aquí tengo offered. Voy a utilizar el mismo verbo, offered. More modern divide has been offered. Muy bien. Muy bien. Pero lo mismo que pasaba con esta oración al principio, ¿cierto? Que me decía with me, no tengo a quién está recibiendo esto, quién está, o sea, en inglés yo siempre tengo que saber qué está pasando. Hagan de cuenta que la lengua inglesa es como esa persona paniqueada, que tiene ansiedad, que tiene todo, que no sabe qué está pasando en el mundo. Eso es lo que pasa con las oraciones en inglés. No sabe qué, no sabe nada, usted tiene que decirle todo. Tiene que decirle quién está haciendo qué, cómo lo está haciendo, quién lo está recibiendo, todo. ¿Ok? Entonces en inglés aquí digo, a more modern device has been offered. Y no tengo quién está recibiendo esto. Ah, pero es que yo tengo una oración I. Yo tengo que cambiar este I. To me.
Yo tengo que cambiarlo a to me, claro, tiene que ser reflexivo, lo estoy recibiendo. Entonces yo pongo to me. To me. Esta oración, ¿cómo está? A more modern device has been offered to me. Voz pasiva, no hay ningún problema, empiezo por el objeto de la oración. Perfecto. Para mí, gramaticalmente, está bien, como decía en las otras oraciones. Pero si usted quiere agregarle la información que nos falta, que es el complemento, lo puede hacer. Bye. Esto lo puede hacer. Es un complemento y es algo que realmente no afecta la gramática de la oración. A more modern device has been offered to me to buy. Otra forma de decirlo también podría ser a more modern device has been offered to me for purchase. También. No hay problema. ¿Okay? Empiecen por la oración activa. Quiebren la oración en sus diferentes partes y cambien el orden de la oración según la fórmula de la voz pasiva. La voz pasiva dice, empezamos por el objeto y luego utilizamos el verbo en pasado participio. Después de ahí, arreglamos la oración como nos pertenece, como nos es pertinente. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? John, ¿te queda más claro esa oración así? Totalmente, teacher. Muchísimas gracias. La explicación fue bastante clara y también me aclaraste el uso, bueno, el uso no, sino pues lo que te mencioné sobre el verbo to be, que tal vez por lo que es el más fácil y ve uno en los ejercicios y en la clase que uno ve pues online, en la plataforma, Sí. que se usa ese verbo. Pero pues sí, en un documento que tú enviaste también en la sesión pasada, yo no lo he tenido tiempo de ver las dos primeras sesiones, pero sí en tu publicación publicaste un enlace a un PDF que Sí. contiene información acerca de la uso de la voz pasiva y ahí hay ejemplos como los que estás mostrando con el verbo auxiliar have, y no siempre tuve como estaba yo creyendo erróneamente, mientras Sí. ahora No, que tú y me eso, mostraste lo recordé, sí, pero no, queda muy claro, muchas gracias. tienes razón, a veces como que es la información que se nos está ofreciendo en este momento, pues realmente es como que lo que más nos queda. Pero entonces, volteemos la lógica ahí. Si esa es la información que se nos está ofreciendo en ese momento y es lo que el material o la estructura que estoy recibiendo, entonces voy a intentar trabajar esas, ¿ok? Para trabajar oraciones sencillas, de manera que yo pueda adquirir esa habilidad de cambiar el orden de las oraciones. ¿Listo? Y así me evito utilizar oraciones un poco más complicadas que de pronto me queden un poquito más poco claras, y así cuando ya obtenga esa habilidad de cambiar el orden de las palabras y no solamente cambiar el orden de las palabras, es más que todo identificar las partes de la oración. Cuando ya yo sepa, cuando adquiera esa habilidad de cambiar, de identificar las partes de la oración y hacerle el cambio de orden de la oración para la voz pasiva, vámonos para los otros tiempos y empezamos a mirar otros verbos. Es por ese, más que todo es la mentalidad que tenemos que adquirir ahí, para que cuando ya tengamos eso listo, pues podamos avanzar mucho más. Listo, pues, entonces, ya nos fuimos un poco más del tiempo, empezamos tarde, entonces voy a parar aquí de compartir. Si no tenemos otra duda, por favor revisen el tema de la puntuación. Todos los, voy a intentar poner eso nuevamente en la publicación de grabación, pero la mayoría, la gran mayoría de las oraciones que me enviaron tienen inconsistencias de puntuación. Algunas son un poco más claras, otras sí quedo totalmente
a la deriva ahí, pues que no puedo saber exactamente a quién se están refiriendo en las oraciones, entonces me toca escribirles, esto no es claro, eso no es claro, eso no es claro. Entonces, manejemos la puntuación, les va a ayudar mucho, porque cuando ya ustedes tengan un punto, se devuelven a esa oración completa y ya dicen, yo en mi oración tengo que tener alguien que hace la acción. Y si esa oración no tiene alguien que hace la acción, es el momento indicado para hacer la corrección. Y por eso es que les va a servir la puntuación. Tengan eso presente, pues. Muchas gracias por asistir a la sesión. La sesión queda grabada y espero que los aprendices lo revisen. La próxima sesión vamos a hablar sobre las inconsistencias que envíen para el Learning Activity 2. El Learning Activity 2, como lo decía en la sesión anterior, trabaja un poco más el tema de lógica, de pensamiento crítico, de cómo poner los argumentos en una forma que se pueda entender la persona que lo va a leer. No tanto la gramática sí es importante porque es lo que nos va a decir exactamente a qué nos referimos, pero es más que todo esa lógica. Entonces, cuando reciban esas correcciones, tengan en cuenta que voy a hablar más que todo en eso, a menos de que haya muchas inconsistencias gramaticales, entonces ahí sí les voy a llamar la atención, pero realmente la idea es que, digamos, ese pensamiento crítico para poder poner los argumentos claros para otra persona, por lo menos en la forma escritural. Muchas gracias por asistir a la sesión nuevamente, no quiero alargar, y estamos pendientes. Cualquier duda, por favor, al correo o al foro o en las notificaciones en la plataforma. Muchas gracias por asistir a la sesión. Thank you so much, teacher. You're very welcome.